Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno chicos, vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico. Tengo en este momento participación de 28 estudiantes. Hacen falta algunos, pero pues ya tenemos quórum para iniciar. Mm, Quisiera arrancar el encuentro preguntándoles sobre el taller, quién tiene dudas para que saquemos un espacio y las revisemos. Si alguien tiene dudas sobre el taller. Hola, buenas noches. Ok, bueno, la pregunta 2 nos dice, la situación financiera de una empresa es la relación entre los activos, pasivos y patrimonios en una fecha concreta, tal y como se presentan en el estado de situación financiera. Estos se definen como, hay que definir el activo, el pasivo y el patrimonio eh, como elementos de los del estado de situación financiera. Hola, hola, No, mira el encabezado de hecho del cuestionario, de acuerdo con el material de lectura y con sus consultas de apoyo. Es el enunciado del cuestionario, porque realmente todo esto está basado en el marco conceptual y en la sección de principios y conceptos. Por lo tanto, debemos hacerlo técnico, ¿de acuerdo? No es porque se los deban aprender al pie de la letra. Vamos, hay que separar un poco las cosas. Yo necesito tener un concepto con el cual aterrizarlo. ¿Cierto? O de pronto en mis palabras entenderlo de alguna manera mucho más simple, pero tengo que tener claro el concepto teórico, es decir, que esté de una u otra manera relacionado con el criterio técnico que me indica la norma internacional, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien tiene otra pregunta respecto al taller? Sí, hola, correcto. Bueno, ok. Bajo la norma internacional, la hipótesis de negocio en marcha es la base principal en la cual debe una compañía aplicar contabilidad. Básicamente, la hipótesis de negocio en marcha lo que se refiere es que la compañía eh, siga existiendo, que yo no vaya a presentar estados financieros o que si los presento de una compañía cuyo interés es cerrar o liquidar o está en quiebra, tengo que revelarlo, tengo que informar esa situación frente al que está leyendo los estados financieros. Recuerden que los estados financieros son de propósito específico, tienen un carácter de información. Cualquier persona que los tenga no necesita estar o trabajar dentro de la organización o hacer parte de la junta, de la asamblea, de la dirección para poder entenderlos, especialmente si estamos hablando de un inversionista. Entonces, si un inversionista coge unos estados financieros, un estado de situación financiera de una compañía y en el estado de situación financiera toda la información se refleja bien, oportuna, de acuerdo con su información contable, esa persona podría tomar la decisión de invertir en una compañía. Pero resulta que digamos, la transacción de inversión no está siendo transparente porque la compañía no fue clara, no reveló que no está cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, o no hay capital de trabajo suficiente para seguir trabajando, que igual eso se vería en los estados financieros en el análisis, eh, no hay liquidez
o simplemente la administración, la gerencia tiene la intención de liquidar, la intención de liquidar la compañía. Puntualmente la pregunta nos dice cuál de las siguientes entidades no es un negocio en marcha, es decir, cuál no tiene ese criterio de que va a seguir funcionando. En este caso, la respuesta, la opción A, la gerencia tiene la intención de liquidar la entidad. En ese caso, sería un negocio en marcha, si hay la intención de liquidarlo. Ok, no cumpliría el criterio. La B, la gerencia tiene la intención de hacer cesar las operaciones de la entidad, es decir, no va a generar ingresos, tampoco sería un negocio en marcha. La gerencia no tiene otra alternativa más realista que hacer cesar las operaciones. En este caso no hay capital de trabajo eh, y no tengo otra opción. Podría ser el escenario en el que estamos ahora, escenario COVID. Las empresas, mm, por fuerza ajena a su voluntad, no tienen cómo seguir operando. Y si no operan, no tienen cómo generar ingresos y cómo sostener la empresa. Hoy, frente a la realidad económica que estamos en el país, muchas compañías, y depende de cuánto tiempo más se alargue el estado de emergencia, podrían estar enfrentándose a esto, a un negocio que no está cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, para el caso de la respuesta, todas son correctas. Y si contestamos que no es que esté mal, pero todas, o sea, los tres ejemplos no cumplen con el criterio. No, no, ahí no les están pidiendo explicar el por qué. En este caso no. Pero digamos que para llegar a la respuesta habría que tener claro el concepto de negocio en marcha. Mira que esto ya es más un poco la aplicación del concepto, ¿no? Pero tenemos que tener el criterio de qué significa la hipótesis de negocio en marcha. Podría ser una pregunta del parcial. ¿Alguien más, chicos? Ahí está el cuestionario. Yo les voy colocando cuestionarios de la medida de las normas que vamos leyendo y pues esa es la principal fuente de estudio. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? Cristian, te escuchamos. Ay, dice Cristian ahí en el nombre. No, no, está bien, está bien. Cuéntame, Jason. Sí. ¿De qué depende la materialidad o importancia relativa? ¿Encontrarse en el marco conceptual el concepto? O no, esta está en la sección 2. Igual es una característica de la información contable. Hay que enfocarnos en la sección de las características de la información contable. Mm, Les voy a compartir pantalla, chicos, para que igual veamos cómo se debe leer la sección. Esta es la sección 2 que les cargué en plataforma. Y toda sección tiene un índice, que es básicamente lo que yo voy a encontrar a lo largo de las 60, 130 o 70 páginas que encuentre. Entonces, eh, como característica en este caso tengo
las cualidades. Ah, perdóname, estás en el marco conceptual, estaba equivocado. Aquí, en la sección. Y tengo en el índice las características de la información financiera útil, características cualitativas. Y aquí estamos hablando de la relevancia. Esta de relevancia me hace referencia a la importancia material, que es la pregunta del taller. Y volviendo a la pregunta anterior, aquí había en el mismo marco conceptual está la hipótesis de negocio en marcha, donde pueden, digamos, leer todo lo que les resumí ahorita en la respuesta. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Listo, chicos. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. La recomendación, chicos, es que siempre tengamos claro qué encontramos en las secciones, cómo lo puedo leer, digamos, de forma más fácil y resumida. Generalmente el índice me muestra cómo lo voy encontrando, qué encuentro en cada sección y como el enfoque que debo darle a la lectura, por dónde debo empezar o si estoy buscando algo puntual, digamos que no recuerdo de qué se refiere la comprensibilidad. Bueno, no tengo que volverme loca buscando por todas las páginas, sino que empiezo en el índice y encuentro en la comprensibilidad como una de las características de la cualidad financiera. ¿Listo? De la información financiera. Entonces es importante siempre que empecemos por el índice y allí nos vamos encontrando la forma más, digamos, práctica de abordar la lectura de las secciones. Son 35 secciones, muchachos. Entonces es un gran contenido que tengo en normatividad técnica y conceptos teóricos que no es muy fácil de memorizar, ni de tener muy claro dónde encuentro la respuesta a la inquietud que tengo. El índice es una muy buen apoyo. Por ahí de pronto miro si estoy en la sección correcta o es que tengo dudas si está en esta o en aquella. Bueno, ahí me voy dando como una idea general de qué encuentro en cada sección. Eh, Listo, chicos. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema del día de hoy. Vamos a iniciar la presentación. Vamos a arrancar eh, con este flujograma donde nos muestra un poco como la interacción de la contabilidad con unos entes o unas partes interesadas en ese ámbito de contabilidad. Y otro ámbito muy importante que aunque no es objeto de estudio, está directamente relacionado con la contabilidad y es la auditoría. Son como los ejes centrales, contabilidad y auditoría, podríamos decir que son los ejes centrales de la parte o de la información financiera de cualquier compañía. Sin embargo, tienen como tres componentes, digamos, legislativos o que intervienen en su existencia y en su forma de aplicación, con una característica común. Hoy, en Colombia y en el mundo, tenemos normas internacionales de contabilidad o de información financiera y normas internacionales de auditoría. NIAS es la sigla en inglés, normas internacionales de auditorías, eh, que permiten tener un lenguaje unificado a nivel global sobre el idioma principal de los negocios, es decir, la información financiera, tanto de cómo se realiza, de cómo se registran los procesos actuales y las auditorías adecuadas a esos procesos para garantizar la transparencia en la información de cualquier ente económico. Entonces, en la parte de arriba, en la parte contable, tenemos normas contables, gobierno corporativo y contadores competentes. Y si lo comparamos con la auditoría, vemos que no está muy lejos de ello. Y hablamos de normas de aseguramiento,
las NIAs, como les indicaba ahora, control de calidad. En la parte de contabilidad tenemos gobierno corporativo y tenemos auditores competentes. En la parte de contabilidad tenemos contadores competentes. No sé si sabían o les quiero hacer una pregunta y es, ¿en cuántos países existe la profesión o la función de revisoría fiscal? Si de pronto alguien lo sabe. Es correcto. El revisor fiscal es una figura que nos inventamos en este país. Solo existe en Colombia. Entonces, eh, ¿qué ha pasado con... Bueno, en Chile ya no existe. En Chile existía porque nuestro modelo contable, para responderle a Marisol, nuestro modelo contable estaba o está muy basado no solo el contable, sino también incluso la jurisdicción, toda nuestro componente legislativo tiene una gran fuente o de origen chileno, pero ya no existe. En Chile no existe porque incluso ellos entraron en NIF hace muchos años antes que nosotros. El revisor fiscal, ¿sí? Vale. El revisor fiscal es una figura que hoy únicamente existe en Colombia. Existió también hace mucho tiempo en México, por ejemplo, en Guatemala, pero ya hoy solamente queda vigente en Colombia. Entonces, eh, cuando empezamos a hablar de norma internacional en Colombia en el año 2006, 2008, por ahí, todos los gremios de la profesión contable estaban en contra de que a Colombia llegaran las normas internacionales de información financiera. Y gran parte de esa reacción negativa o de esa falta de aceptación a ese cambio era eso, era que la figura de revisoría fiscal estaba, digamos, por desaparecer. En Colombia estamos en norma internacional desde el 2009, pero aún 2020, o sea, 10 años después, la seguimos conservando y la seguiremos conservando. El revisor fiscal no es una figura que vaya a desaparecer, o por lo menos no muy fácil de nuestro escenario colombiano, pero tiene que ver con un tema más de la necesidad del Estado, de que exista, más de la realidad. ¿Vale? La función del revisor fiscal es básicamente ser los ojos del Estado en el cumplimiento de la normatividad, específicamente o puntualmente en el tema fiscal, por eso su nombre lo indica, revisor fiscal, es decir, de la parte impositiva, que es donde directamente el gobierno es interesado, ¿cierto? En que las compañías declaren y presenten sus impuestos oportunamente, adecuadamente, los paguen y todo el cumplimiento legal. Eso tiene más de fondo que de forma, es decir, el objetivo de que exista el revisor fiscal en Colombia es más porque nuestra cultura, lastimosamente, de corrupción, de engaño, de tener la información poco fiable, ha llevado a que el Estado, la única manera que tenga de certificar eso es que paguemos los impuestos adecuadamente, es tener un revisor fiscal casi que por empresa. Y por eso hay unos topes legales que en Colombia a las sociedades comerciales les obligan a tener revisores fiscales porque entre, digamos, una compañía más grande es, más difícil se vuelve el control. Y es allí donde pueden existir de manera quizás involuntaria, no siempre es así, fugas de recursos o errores en la contabilización o errores en la forma que nos generan pagar impuestos de forma incorrecta o presentar impuestos de forma errónea. Sí, eso es un gran dilema y si tú le llegas a decir eso a un revisor fiscal se va a poner rojo porque su función es en ambas vías, ¿no? Eso es un gran dilema y de hecho las personas que hacen su especialización en revisoría fiscal, parte del código de ética que ellos estudian tiene mucho que ver con esa, digamos, problemática o dilema que existe en cuál es o para qué es su función, ¿cierto? Eh, en opinión personal y con la experiencia que he tenido, el revisor fiscal es un papel muy importante, no desde el punto de vista que se veía hace muchos años. Es que el revisor fiscal era como el ogro, el enemigo del contador, como ese que venía a revisar, a corregirme todo, a cambiarme todo. Y hoy el revisor fiscal es un aliado de que yo únicamente no cumpla con lo fiscal, sino que me apoye en cumplir
toda la normatividad que existe alrededor de la información financiera y del papel de la empresa en la sociedad colombiana. Porque nosotros como contadores tenemos digamos, nuestra función principal, tener la contabilidad al día en norma internacional y cumplir con todo lo que me indica la norma, todas las características de las cualidades de la información financiera, estados financieros al día y confiables, ¿cierto? Pero resulta que como empresa esa no es la única obligación. La empresa tiene que cumplir fiscalmente, laboralmente, legalmente, con las superintendencias, con los entes de gobierno, con los entes de control, Contraloría. Entonces eso implica otra cantidad de normatividad que se sale del fiscal, ¿cierto? Que se sale de la parte de impuestos. Y es allí donde el revisor fiscal hoy ha cambiado mucho su rol. Y es muy diferente a la función que hace hoy el revisor fiscal bajo norma internacional que el que hacía hace unos 10 años atrás, que era, incluso había un dicho, que era el empleado del Estado que pagaba la nómina directa, o sea, que paga la empresa. Eso es un dicho muy común en la profesión y quienes hoy están obligados a tener revisor fiscal hace muchos años renegaban de eso, que era un sobrecosto en sus compañías tener un revisor fiscal. Eh, Más cuando la mayoría de revisores fiscales lo hacen a través de firmas, ¿cierto? De firmas de contadores cuyos honorarios se vuelven un poco más costosos. Eh, pero ese rol y ese papel ha cambiado muchísimo a través del tiempo y ha sido la evolución del contador. Ustedes saben que para ser revisor fiscal hay que ser contador, no cualquier persona puede ser revisor fiscal. Debe ser contador y pues no necesita tener la especialización en revisoría fiscal, pero la mayoría tienen esa especialización. Se profundizan en todo ese papel, en sus papeles de trabajo y hoy en día, de hecho, su rol ya es más de auditor. Hoy el rol al que está llamado el revisor fiscal de cualquier organización es acompañar a la contabilidad en el papel de auditoría. Por eso van muy de la mano y por eso en el cuadro se los presento juntos y me gustó mucho este flujograma por eso, porque es la realidad de hoy, chicos, lo que vivimos hoy. La contabilidad y la auditoría no son campos aislados. El control de calidad y el gobierno corporativo ya no son enemigos, hoy son un todo que permiten que la compañía funcione de la mejor manera, que cumplamos con las normas internacionales, con la convergencia internacional y con la ética, que es como el papel principal que tenía ese revisor fiscal. Ética, entiéndase, en el sentido de ser honestos y honrados con los impuestos, que es el dinero público, ¿cierto? Pero no solo con ese, hoy, como les decía, me ayuda con el tema legal, laboral, de control de parte de superintendencia, depende pues del área al que se dedique la empresa. En un tema, por ejemplo, de salud, el hecho de tener un revisor fiscal con el rol que les estoy contando en este momento, permite tener muchos más servicios que simplemente entregar informes y presentar impuestos. Quien de pronto a su futuro quiera especializarse o enfocarse en el área de revisoría fiscal, tiene un reto, un gran reto de evolución, un gran reto de evolución de su papel al interior de las organizaciones, que no es la persona que viene a fiscalizar. Ese rol de revisor fiscal quedó atrás hace muchos años. Hoy con norma internacional, otra vez, somos un todo, un conjunto entre auditoría y contabilidad. Y no somos para nada diferentes en cuanto a la estructura de cómo funcionan. En ambos casos hay emisores de normativa internacional. En el caso de la contabilidad tenemos el IFRS y el mismo aplica para las normas de auditoría, solo que para contabilidad nos apoyamos en el IASB y la auditoría tiene su propio organismo que expide las NIAs, las normas internacionales de auditoría, y contabilidad tiene NIF, normas internacionales de información financiera. Y casi que hay una NIA, o sea, una norma internacional de auditoría para una norma de información financiera. Entonces, por eso ya no son como entes separados o procesos separados al interior de las organizaciones. Ambos tuvieron que migrar en Colombia hoy a la convergencia internacional. Ambos hoy hablan en idioma internacional y un revisor fiscal que hoy no sepa aprobar y auditar unos estados financieros bajo norma internacional está faltando a su código de ética tanto como contador como especialista en revisoría fiscal. En ambos está fallando.
Hoy ningún contador en Colombia puede firmar estados financieros que no estén certificados y no cumplan con normatividad internacional. Quien haga eso está faltando a su código de ética profesional porque no está cumpliendo con la normatividad vigente. Lo mismo me aplica para el revisor fiscal. Listo, chicos. Entonces, este tercer recuadro a mano derecha que me habla de contadores competentes y auditores competentes es la realidad. Yo les decía a ustedes, creo que a ustedes les conté la anécdota personal que me tocó a mí cuando estuve haciendo mi pregrado de contaduría pública. Yo iba en quinto semestre, sexto semestre, cuando entró el decreto 4020, adiós 2649, y empezó todo NIF. O sea que yo perdí los primeros 3 años de mi carrera, entre comillas. Perdí porque no hubo quien me explicara en NIF, digamos, de parte de la universidad o de parte de tutores y profesores. Me tocó a mí volverme, en el caso de cuando ya fui profesional o estaba a puertas de ser profesional, evolucionar. Evolucionar a lo que el mercado estaba exigiendo, a lo que mi profesión estaba viviendo, y era volverme competente, no quedarme atrás. Y hoy todo el día lo tenemos que hacer. Todo el día salen decretos, leyes, mm, normas que están en estudio. Para no ir muy lejos, hoy con la contingencia COVID en la que estamos viviendo, no solo Colombia, todo el mundo, todo el planeta está en contingencia COVID, hay decretos y temas económicos que salen a diario. Si yo no los leo, si yo no me actualizo, no voy a ser un contador competente, no voy a poder asesorar a una compañía y prestar mi servicio con mi ética profesional adecuada. Lo mismo me aplica como auditor. Si no soy un auditor competente, si no estoy actualizado, si no estoy al día, pues seguramente no voy a poder dar una opinión o un dictamen sobre unos estados financieros que desconozco absolutamente cómo los construyeron, con qué bases los construyeron y con qué normatividad están trabajándolos. Entonces, la invitación como profesión, chicos, es que no podemos dejarnos atrás y siempre tenemos que estar informados. Por aquí me pregunta Camilo que si yo veo noticias actualizadas de contabilidad. Les cuento, chicos, que yo tuve un profesor en el pregrado que me obligaba, o sea, era clase, cada clase que llegábamos teníamos que llegar con una noticia de actualidad o lo que había sucedido en esa semana en respecto como a nuestra profesión, temas económicos, financieros o contables. Y desde ahí cogí el hábito. Yo estaba como en sexto semestre y muchos de mis compañeros perdían, siempre se les olvidaba y entonces, claro, nos rajaban, o sea, era cero y eso hacía parte de las notas o del proceso evaluativo. Yo desde ahí cogí el hábito de leer. No me gustaba leer. De hecho, cuando algunos de ustedes, no sé si fue en este grupo, no, no fue con ustedes, cuando les preguntaba a ustedes que por qué han elegido estudiar contaduría pública, ninguno de ustedes me contestó eso, pero en un grupo me contestaron porque pensaron que era solo números y no tenían que leer. Resulta que yo era una de esas. Cuando yo estudié o decidí ser contadora, lo elegí básicamente porque dije, no, pues es una carrera numérica, todo es un tema financiero, no hay que leer. Esa es la mía, porque yo odiaba leer, no me gustaba leer. Entonces dije, esa es la mía. Qué estrellada tan berraca, nunca estuve tan equivocada en mi vida. En esta carrera se lee todo el tiempo. Y es más la ley, la lectura que nos toca hacer que la aplicación numérica. Todo el tiempo hay que leer. Entonces yo cogí el hábito de lectura desde hace mucho tiempo. En esa época del colegio me inscribí en el portal perdón, de la universidad, me inscribí en el portal de Actualícese y ahí le llega uno incluso al correo, como cada semana le llega uno el boletín. Hoy leo otras fuentes como Portafolio, Dinero, me suscribí a Dinero, que son portales que le actualizan a uno como esa información de mi campo. Eso sí, chicos, les soy sincera, a mí no me ponen a leer una novela o que me leo un libro de superación o de esas cosas. Eso no leo nada, no me gusta, la verdad es que soy muy mala para leer. Pero, como les digo, tenemos que ser profesionales competentes y quien no se actualiza está fuera. La verdad es que el mercado y cuando estemos en el rol profesional, cuando ustedes ya estén de cara a ser los responsables de una contabilidad, de una organización, se van a dar cuenta que la vida los hace leer, les toca leer porque tengo que estar actualizado. Eh, y adicional, pues en el medio hoy con el tema de las redes sociales, hay muchísimas fuentes de información. Hay grupos de estudio, eh,
digamos que ahora incluso pues desde mi punto de vista en el tema que estoy de academia, hay muchísimas bases de datos y fuentes bibliográficas virtuales que lo actualizan a uno muchísimo. Eh, yo sé que la mayoría de chicos no usa el Twitter, la mayoría usa Instagram, bueno, este tipo de redes sociales. Yo todavía soy a la antigua y estoy muy en Twitter, pero no tengo, digamos que en mi Twitter son puros temas o páginas del ámbito mío. Entonces es un tema de noticias. Esa es la fuente con la que yo más leo noticias, el Twitter. Es la fuente de información. Para mí, más rápida, porque todo el tiempo están ahí subiendo tweets al respecto de lo que pasa. Y grupos de WhatsApp. Hoy hay muchísimos grupos de WhatsApp de profesionales del medio, donde también entre todos nos vamos actualizando. Entonces me di cuenta de esta noticia, la comparto, otra persona se da cuenta de otra noticia y la comparte. Y uno en el celular lee más fácil que un libro, que el computador. Bueno, quien no está pues todo el día en un computador. Entonces esos son los medios que personalmente uso y que a alguno de pronto les puede servir y les puede gustar. Listo, chicos. Bueno, quisiera que veamos un video. Yo no sé si a ustedes les permite ver escuchar el audio. Lo voy a reproducir y me cuentan si lo pueden escuchar. Que es como que hagamos un reencuentro rápido de cómo ha evolucionado la contabilidad a través de la historia y de cómo estamos hoy en ley 1314. Entonces les voy a poner el video. Por favor, alguien me avisa por el audio si lo pueden escuchar. Espérame que ahí no lo he compartido. Chicos, por favor, me confirman si lo escuchan. Vale, chicos, entonces la verdad es que no sé, esto también ya me había pasado, no sé cómo hacer para que lo que yo vea aquí se les escuche a ustedes. Se les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, por favor, les regalan una miradita que es un video corto de 4 minutos. Igual no, no, es que ya me había pasado, es la herramienta, no sé cómo hacer para que lo que yo reproduzca acá ustedes lo escuchen. Ya me ha pasado con otros grupos y no he podido dar con el truco. La tecnología aún. No, mira que lo desconecté, no, ya había hecho eso, pero bueno, ya ahí les comparto el link, es un video de 4 minutos, por favor, lo reproduce ahí cada uno, yo lo voy a poner igual acá para ir como al ritmo de ustedes y ya lo conversamos. ¿Ya les llegó al grupo? Listo, entonces lo voy a reproducir acá y ya volvemos a que socialicemos un momento.
Listo, chicos. ¿Todos pudieron ver el video? ¿O alguien tuvo dificultad? Bueno, eh, digamos que en términos generales es una mirada muy rápida, ¿sí? ¿Alguien me iba a decir algo? Listo. Eh, es una mirada muy rápida. No sé si de pronto alguien ya lo había visto, pero es la evolución. Lo que pasó desde, digamos que se tiene registro o lo que ha pasado en las etapas diferentes que tenemos de la historia. No solo la historia contable, también es un tema de geografía un poco y de volver como a nuestra parte de conocimiento histórico. Eh, puntos ahí a rescatar, y es que la contabilidad nació, surgió como una necesidad. No sé si ustedes ya sabían o habían escuchado de Fray Luca Pacioli, que es conocido como el padre de la contabilidad, ¿cierto? Es uno de los autores que no fue el primero en hablar de la partida doble, pero sí fue el primero en publicarlo. Como vemos en el video, hubo quien habló antes del tema de la partida doble, pero este monje fue el primero en publicarlo. Y con la publicación, el hecho de que hubiera algo escrito, permitió que se fuera divulgando la información. La contabilidad ha surgido como una necesidad siempre. Y hoy, no sé cuántos siglos de los siglos han pasado, sigue siendo igual. La contabilidad es la respuesta a una necesidad de información, a una necesidad de control, a una necesidad de tomar decisiones, ¿cierto? Eh, no es únicamente la respuesta a esa necesidad, a la necesidad de tomar decisiones. Siempre como seres humanos es un tema, digamos, de nuestra naturaleza innata, queremos tener el control, querer el control, querer tener el control de lo que hay, de lo que se tiene. Y eso nos pasa a todos en la vida personal. Todos queremos saber mmm, cuánto tenemos, hasta dónde nos alcanza, y de hecho muchos hacemos cuentas y proyectamos que nos podemos gastar, que no nos podemos gastar, cuándo nos podemos dar ciertos lujos o ciertos premios por nuestro trabajo, ¿cierto? El tema es la evolución, cómo se ha ido formalizando todo este proceso. Miren que empezamos simplemente con registros y por allá había un primer autor que nos hablaba de 3 libros, que era como el registro diario, que hoy todavía lo seguimos haciendo, que es cada registro, cada transacción contable. Lo pasamos a lo que se llamaba el resumen o el balance de prueba. Hoy lo llamamos mayor y balance, que es cuando se hace como toda la consolidación y miramos que nos cuadren débitos y créditos, para finalmente hacer una presentación, lo que ahí llaman libros. Nosotros hoy lo llamamos estados financieros. Y ahí es donde resumimos todo y mostramos nuestra situación. Miren que tantos años después hemos evolucionado, pero con el mismo concepto de fondo. Y es la información en un resumen, en una forma fácil y fiable de comprenderla. Empezaron a surgir entonces muchas formas de hacer esos registros, cada quien con sus necesidades personales, con su actividad personal, iba decidiendo cómo llevar esas cuentas, esos registros, esos rubros, hasta que llegamos a lo que hoy tenemos. Llegamos a tener un punto donde cada país tenía su normatividad y Colombia tenía lo que llamamos Colgap o principios o PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, estuvieron vigentes hasta el año 2015. Nosotros empezamos a hablar en Colombia de la ley 1314. La ley 1314 surgió en el año 2009. En el año 2009 fue aprobada la ley por el Congreso, pero recuerden que toda ley en Colombia necesita un decreto reglamentario. No existe una ley, sino un decreto que es como me indica su aplicación. Aquí les tengo como más o menos un resumen de todo lo que ha pasado. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído la ley 1314, si la conocen, si la habían oído escuchar. La ley 1314 en Colombia llegó a decir, vamos a converger, vamos a pasar
de principios de contabilidad generalmente aceptados a normas internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información. Es decir, en esa misma ley 1314 me dijeron que no únicamente iba a adoptar NIF, sino NIAS, es decir, normas de auditoría. Por eso también el cuadro que les mostré el flujograma anterior. Porque desde el año 2009 ambos escenarios en Colombia fueron cambiados a la normatividad y lenguaje internacional. Además, ¿qué decía la ley 1314? ¿Quiénes iban a ser los responsables de vigilar la aplicación de esa ley? ¿Y cuál era el papel que iba a tener el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el Ministerio de Industria y Turismo en cada fase o proceso de implementación? La ley dio un transcurso de un año para emitir los decretos reglamentarios y cómo iba a ser eh, el proceso de convergencia. En la ley estaba, digamos que disposición de que iban a haber unas mesas de estudio, unas mesas de trabajo de todos los sectores involucrados, es decir, el sector de comercio, servicios, la parte financiera, es decir, bancos, entidades, emisores de valores, todos iban a tener lugar a esa discusión del cómo se iba a hacer el proceso antes de que salieran los decretos reglamentarios. Eso no se cumplió, no se cumplió con el año y empezaron a surgir eh, ampliaciones, hasta que finalmente en el 2012 salió el decreto reglamentario, el primero que tuvimos, que fue el 2606, 2706. En ese se dio el marco normativo únicamente para las microempresas. Bueno, otra parte que me dijo la ley 1314 en el año 2009 es que se iba a implementar NIF en tres grupos. Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. Grupo 1 era grandes empresas y emisores de valores. Grupo 2, pequeñas y medianas empresas. Y Grupo 3, microempresas. Entonces también por eso en el taller ustedes están encontrar una pregunta de qué son las pymes, cómo se clasificaron las pymes de acuerdo a esa ley y cómo debía hacer esa aplicación. ¿Quiénes entran en el grupo 2? ¿Quiénes entran en el grupo 3? Entonces el primer decreto reglamentario fue dirigido al grupo 3, el primero, que fue el 2706 en el año 2012. En el año 2012 también salió el primer decreto que reglamentaba el grupo 1, es decir, los grandes informantes, las empresas emisores de valores y las que eran multinacionales o que trabajaban bajo la modalidad de matrices. Allí surgió las primeras fechas. Empezaron a decir que esos dos grupos para el año 2014 ya debían estar en el primer estado de situación financiera en apertura. Finalmente en el 2013 salió el decreto 2784 modificado. Es decir, lo que habían dicho en el año anterior para el grupo 1 lo volvieron a cambiar. Y ahí salió el 3024 y el 3023. Y salió con el que hoy estamos trabajando. Pues no es que sea el único, ¿no? Han habido muchísimos, pero aquí es como el más actualizado. En el 2013 finalmente salió el 3022. Y el final para el grupo 3 o microempresas, que es el 3019. Todos esos decretos son del año 2013. Y ahí que me dice eh, todos esos decretos, que va a haber un periodo de transición y un periodo de aplicación obligatoria. Por normatividad, de acuerdo al marco conceptual, todos los estados financieros tienen que ser comparativos. Si yo no comparo, ahí no hay nada. Tengo que comparar el mismo periodo, por lo menos con un periodo igual anterior. Mínimo lo tengo que comparar con el periodo anterior. Es lo que me indica la norma. Entonces, por eso se creó el periodo de transición. Porque si yo arrancaba norma internacional en 2014, ¿con qué lo iba a comparar? No podía compararlo con 2013 porque estaba 2013 bajo Colgap y 2014 bajo NIF. Entonces no son comparables, no están preparados con las mismas bases de información financiera. Por eso se creó ese periodo de transición. Y existe una norma, una sección especial en el caso de las pymes y una NIF para el caso de las plenas que habla de adopción por primera vez. Es, esa norma está creada para esos países que convergen y les muestra cómo deben preparar el estado de situación financiera por primera vez. En este caso, la normativa colombiana nos dijo año 2014 va a ser la transición. Allí van a preparar por primera vez un ESFA. El ESFA traduce estado de situación financiera de apertura.
y lo van a abrir con 1 de enero del 2014. ¿Cuál va a ser el corte final? El 30 de diciembre del 2014, pero va a haber un periodo intermedio, que es 30 de junio. Y las compañías que tengan revisoría fiscal deben tener una opinión a ese corte de cómo va el proceso de transición y cómo va a ser el final de ese proceso de transición para elaborar el primer estado financiero bajo NIF. Miren que aquí, contrario a lo que todos se creían, se necesitó el revisor fiscal. Esa fue la forma en que Colombia adoptó las NIF. Eso, en teoría, fue a través de muchísima presión que ejerció el mismo gremio, el Consejo Técnico de la Contaduría, la Junta Central de Contadores, porque se sentía que estaba quedando relegado el papel del revisor fiscal. Porque si miramos la norma internacional, ¿quiénes deben firmar los estados financieros? Evidentemente no existe el revisor fiscal. Entonces, si no existe, pues no está la obligación de que los estados financieros los firme el revisor fiscal en norma internacional. Pero evidentemente, pues por no dejar esa profesión por fuera, lo importante que ha sido para el país y cómo ha hecho parte a través de la historia de toda la evolución del proceso que hay, no es por norma internacional que hoy el revisor fiscal existe. Ya de hecho migró a ser una opinión sobre los estados financieros, ya no es un dictamen, ya es una opinión, un informe de revisoría fiscal que opina sobre los estados financieros y que estén cumpliendo o no con la normativa internacional, pero no es una obligación contable, es una obligación en el tema legislativo. Para el caso es un tema del derecho comercial, donde las compañías que tienen revisor fiscal por asamblea, al hacer la asamblea, tienen que estar aprobados y firmados por el revisor fiscal. Ya no es un tema contable, aquí se combinan dos cosas. El tema contable de quién lo prepara, las bases con las que se preparan y el tema de validez jurídico, que en este caso me exige revisor fiscal. Listo. Claro, hasta ahí, chicos, como la diferencia del concepto. ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? Bueno, eh, y después de pasar todo ese periodo de transición, sí, 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 correcto. Ese es el que hoy rige para el grupo uno. Son los vigentes. Finalmente llegamos al año 2015, donde empezamos a hacer la preparación y ya presentación de los estados financieros bajo NIF. Fueron los primeros estados financieros que presentaron en Colombia el grupo 2 puntualmente. Lo presentamos bajo NIF en comparación. Ahí se cogió el 31 de diciembre del 2014, que había sido el periodo de transición, con el 31 de diciembre del 2015, que fue el periodo de aplicación. Y de hecho, como parte de las revelaciones de todos esos estados financieros, quedó cómo había sido el proceso de convergencia, eh, qué impactos tuvo en el patrimonio esa convergencia a NIF, si disminuyó o aumentó su patrimonio como empresa, ya que la adopción va directo, la adopción por primera vez, que es la sección y la NIF referente al proceso, va con aplicación directa o repercusión directa con el patrimonio. Entonces, por eso había una opinión del revisor fiscal y debía ser revelado, que era el primer año que se presentaban estados financieros bajo NIF, que era el primer año que se hacía comparativo y que se hacía el comparativo con el periodo de transición y que tanto o que tampoco había sido el impacto respecto a su patrimonio en ese proceso de conversión. Hay compañías que pasaron inadvertidas, especialmente las recién creadas o las que llevaban muy pocos años de historia contable. ¿Quiénes se vieron de pronto más perjudicados o beneficiados? Los de mayor trayectoria contable. Esos que tenían muchos activos allí sin registrar o que contablemente ya estaban totalmente deteriorados, pues volvieron a registrarlos en su contabilidad, entonces incrementó el valor de su patrimonio. O por el contrario, bajo NIF esos activos no debían estar registrados como activos, fueron dados de baja y disminuyeron su patrimonio. En general fueron los impactos más representativos en la parte de activos y de pasivos inexistentes.
todos con repercusión directa en el patrimonio. Ese fue como el proceso que vivimos en el año 2014 y 2015 en la aplicación real de la norma internacional. Aquí veamos un poco más en la línea del tiempo, especialmente en grupo 2, que es el tema de las empresas de tamaño pequeño y mediano. ¿Cómo empezó como todo ese proceso? Especialmente vamos a enfocar como en la mitad de la línea de tiempo, es entre 2013 y 2014. En 2013 todavía había muchísima polémica sobre que si se iban a implementar o no se iban a implementar las normas en Colombia. De hecho, era como una lucha entre la parte jurídica del país, grandes abogados, tratando de que no llegara la norma a Colombia, que no fuera, digamos, de aplicación obligatoria. ¿Y qué pasaba? Que Colombia llevaba más o menos 15 años tratando de hacer norma internacional. Y siempre se encontraban los argumentos jurídicos para derribar esas leyes. Siempre las volvían inasequibles. Más o menos fueron 4 las que volvieron inasequibles a través de la historia para llegar a NIF, para llegar a implementar realmente la norma internacional. Entonces la mayoría de los contadores, especialmente los mayores, decían, no, eso no lo van a hacer, eso lo van a quitar, eso va a dejar de existir, no lo van a implementar, no nos van a obligar. Era más o menos como lo que se manejaba en el medio. Entonces, cuando de verdad llegó esto y dijo, así esto es real, nos encontramos casi que contra el tiempo. Era septiembre del 2013 y ya había un estudio real de los impactos económicos en Colombia, ya había una aprobación, incluso participación del IASB en Colombia diciendo cómo iba a ser esa convergencia y si estábamos preparados con todo el proceso que se había hecho a lo largo de los años 2009 a 2013 para hacer esa convergencia real. Ya estábamos en septiembre cuando dijeron sí, ya no hay nada que hacer, de verdad, lo vamos a hacer. O sea, no hubo ningún impedimento jurídico que echara para atrás la ley y llegamos al 1 de enero, apertura, periodo de transición. La verdad es que yo creo que podría afirmar que un 60-70% de las empresas en Colombia en el año 2014 todavía no sabían qué hacer con las NIF. Pero ni siquiera era por un tema de las empresas, era un tema de la profesión. Los contadores no estaban preparados para llevar NIF. En Colombia habían muy pocos especialistas de NIF, no habían programas de especialización en normativa internacional. Apenas en 2013 empezaron a salir esos programas de especialización en contabilidad financiera internacional. Y muchos no se quisieron, digamos, actualizar, simplemente hecho de rebeldía. Y llegamos a la realidad en 2014 y muchas empresas no lo hicieron. No era sancionatorio porque era un periodo de transición. Entonces, como no era sancionatorio, pues seguíamos ahí un poco tranquilos, ¿no? Llegamos a 2014, el periodo ya de aplicación, y muchas compañías cerraron año, presentaron impuestos y hicieron asambleas en el año 2015 sobre información del 2014, eh, completamente con norma local. Cuando estamos en 2015, eh, que ya estamos en el primer periodo de presentación obligatorio y que teníamos que hacer comparativos con 2014, muchas compañías ahí fue donde empezaron a realizar la implementación, cuando vieron que ya no había marcha atrás y se empezaron a hablar de las primeras sanciones. Se empezaron a hablar de sanciones al contador, porque las sanciones no están en cabeza de las organizaciones. Ahí fue donde salió, digamos que el criterio del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, expresando que el contador que firmara estados financieros bajo una normatividad diferente a la NIF podría incurrir en sanciones y hasta eh, cancelación de su tarjeta profesional. Fue como con la amenaza, porque realmente la sanción no era para la compañía. Y eso fue muy criticado por el gremio, porque las superintendencias, el Ministerio de Industria y Turismo no sancionaban a las compañías. Era más como si fuera culpa o deber del contador. Y finalmente el contador, ¿qué hace? Trabaja con las herramientas que hay en las compañías. Eso fue un gran debate, una gran lucha como la que pues hoy tenemos a diario con la DIAN, por ejemplo, que no nos deja un buen nivel de vida porque pues la página de la DIAN funciona cada 3 días y donde tenemos que trabajar muchas veces en la noche para poder firmar una declaración de renta, una declaración de impuestos. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado.
Algo así pasó con este tema de la aplicación de la norma internacional, porque muchas empresas no estuvieron dispuestos a pagar todo de la convergencia. Es que no era simplemente aprender a aplicar la ley. Había que tener un sistema contable nuevo, había que hacer una inversión de tiempo y de recursos diferentes para actualizar, por ejemplo, los activos y bueno, y cumplir con todos los criterios que me exige la norma internacional. Y muchas empresas no estaban dispuestas a eso. Y sin embargo, digamos, la sanción o la obligación recayó sobre el contador. Y básicamente lo que llevaron es a decir, yo como contador de la empresa no le firmo estados financieros y usted como empresa no migra a NIF y no hace todo lo necesario para que hagamos convergencia. ¿Cuáles fueron los cambios en ese momento más bruscos? La parte de los activos fijos. Empezar a tener claras las diferencias contables de las fiscales, puntualmente los activos fijos y los criterios de depreciación. Las inversiones de negocios conjuntos. Aquí ya empezamos a hablar de grupos económicos donde, o matrices subordinadas, donde todo tenía que ser mucho más legal, mucho más transparente y mucho más ordenado para la información financiera. Tenía que ser muy claro y fiable qué era una inversión en negocio conjunto. Empezamos a hablar de impuestos diferidos, algo que nunca habíamos llevado en nuestra contabilidad. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el impuesto diferido? ¿Lo han escuchado nombrar? Bueno, el impuesto diferido es esa tarifa, en este caso la tarifa impositiva, vigente para este año es el 32%, que yo tuviera que pagar si la declaración de impuestos se hiciera con la base contable. Ese impuesto diferido puede ser a favor o en contra. Recuerden que la base contable y la base fiscal no siempre es la misma, especialmente en el rubro de la depreciación. Eso implica que digamos que el deducible en la declaración de renta por concepto de depreciación es menor al que yo tengo contable. Eso hace que yo pague más impuestos que si lo hiciera con la base contable. Entonces el impuesto diferido lo que hace es calcular esa tarifa, aplicar a esa diferencia contable y fiscal la tarifa de impuesto, en este caso el 32% para el año 2020, y dejar registro en la contabilidad que si algún día la norma contable y la norma fiscal vuelven a ser iguales, hay un saldo a favor o en contra que pagar por concepto de impuesto. Pero eso hace parte de la información financiera y es algo que nunca habíamos hecho en Colombia, separar la información fiscal de la contable y generar en nuestros estados de situación financiera el impuesto diferido. Eso evidentemente tiene un impacto directo con la utilidad, puede ser o mayor utilidad o menor utilidad. Entonces también eso fue un gran dilema y discusión al momento de la aplicación de la realidad de la convergencia. Los intangibles. Empezamos a hablar de la forma final de calcular los valores de los intangibles. Aquí éramos muy olímpicos en esa forma de calcular intangibles y de cómo amortizar los intangibles. La norma casi que me eliminó las amortizaciones de cierta manera o las restringió mucho a reales, ¿cierto? Y la conversión de operación extranjera, aunque la norma local me hablaba de que en los estados financieros al cierre del año tenía que hacer, digamos, la convergencia o la conversión de la moneda extranjera y representar o reflejar en mi estado de situación financiera, en el balance en esa época, la realidad de cuánto eran mis obligaciones o mis activos en moneda extranjera con la TRM del cierre, pues uno en contabilidad como que se escapaba de eso y dejémoslo así, dejémoslo por último valor registrado. No éramos como tan juiciosos en eso, en las operaciones con moneda extranjera. Hoy bajo normativa internacional debo hacerlo y es muy estricto todo el tema de operaciones en moneda extranjera. Bueno chicos, ¿alguna duda hasta ahí? Cuéntame. Era más como el miedo, ¿sabes? Era más el miedo a lo desconocido. Era más el miedo de tener que evolucionar. Generalmente como seres humanos le tenemos miedo a lo que no conocemos.
Y eso implicaba un gran trabajo, ¿no? No era simplemente, ay, voy a hacer norma internacional y ya, o esto es muy fácil, o esto es un proceso que me toma X tiempo, incluso se hicieron cronogramas, pero la realidad es que era un proceso difícil, especialmente el tema del desconocimiento. No teníamos mucho conocimiento, evidentemente no teníamos experiencia en la región. Pocos países estaban en norma internacional, exitosamente estaban Chile y México. Pocos países, bueno, Brasil creo que también ya estaba. En ese momento, cuando nosotros empezamos en 2009 a hablar de norma internacional, Brasil estaba terminando el proceso de convergencia. Entonces, digamos que había muy pocos países en Latinoamérica con esa experiencia como decir, es que ya funcionó allá, aquí nos puede funcionar. Y digamos que como región latinoamericana, somos en general muy parecidos, economías parecidas, eh, sistemas monetarios parecidos, con impactos económicos similares y muy diferentes a lo que pasa quizás en Estados Unidos o Europa. Entonces, no era fácil como compararnos y ese era más que todo el criterio, como es que lo que funcionó allá no nos va a funcionar acá. Nosotros no somos iguales, no tenemos la misma economía, nosotros ni siquiera tenemos estaciones, o sea, para empezar por ahí. En las estaciones genera un gran impacto económico en ciertos negocios. Nosotros no teníamos eso, entonces decíamos, es que eso a nosotros no nos funciona. Era más un tema de miedo y de miedo a lo desconocido, de evolucionar y de ver los beneficios. También hay muchos sectores que digamos que le echan la culpa al gobierno en que no supo vender la idea. Colombia quiso entrar en norma internacional por un capricho. Esto ha sido un capricho que viene desde el gobierno de César Gaviria, cuando hablamos de apertura económica, que Colombia empezó a importar y exportar hace muchos años, y quisimos dejar de ser ese país en desarrollo o país del tercer mundo. Eso es un capricho que ha tenido la economía y la burguesía colombiana, que quiere ser, digamos, de mejor familia, como diríamos coloquialmente. Hay una sociedad de países que son como los países Elite y Plus. No sé si la han escuchado, la OCDE. Colombia quiso hacer parte de esa agremiación de países en el año 2005. Y el primer requisito o el primer no que nos hicieron fue, Colombia aquí no entra porque ni siquiera está en norma internacional. O sea, la contabilidad que ustedes manejan, nada que ver. Un país desarrollado y actualizado como el nuestro no va a poder invertir nunca en un país como Colombia, porque las empresas hacen la contabilidad como quieren, hacen la contabilidad a capricho del Estado, no a capricho de la economía, no a la realidad financiera y económica real. Entonces, ese fue el primer requisito en el año 2005, cuando a Colombia le dijeron, no, no te vistas que no vas, aquí no vienes. Entonces, ahí fue donde pasó, empezaron a hablar de norma internacional, de cómo de verdad Colombia tenía que entrar a norma internacional si quería firmar tratados de libre comercio. Otra parte de la reacción negativa fue esa. Muchas personas y muchos sectores económicos dicen que nosotros entramos a norma internacional por el TLC, que fue un compromiso implícito en el TLC con Estados Unidos de tener norma internacional. Y en realidad sí, porque parte de las obligaciones comerciales futuras que estaba en la inversión extranjera estadounidense hacia Colombia estaba muy ligado a las compañías que aplicaran normativa internacional, que cumplieran con los criterios internacionales de información financiera para poder ellos venir a generar inversión. Entonces, básicamente les dimos todo a cambio de que ellos miran a ver si les servíamos y éramos útiles para ellos invertir acá. Entonces, también era un tema como de egos en los sectores políticos y económicos sobre la necesidad y el fin de tener NIF en Colombia. Sí, no, bajo NIF. No, no, ellos están bajo NIF. De hecho, miren que para, digamos que para toda obligación o para todo castigo, hay siempre su lado bueno. Y nosotros, el gremio que tanto se quejó de que tuviéramos que aprender NIF,
Es una gran ventaja para nosotros como profesionales individuales, o sea, no como colectivo, más allá pues de todo ese beneficio, pero pensando en el contador de manera individual en su profesión, nosotros podemos trabajar en cualquier país que implique y que adopte NIF, mientras que hace unos años atrás, o sea, el 2015 hacia atrás, no podíamos, porque no sabíamos un carajo de lo que pasaba en el mundo. Solamente sabíamos la norma de Colombia, sabíamos hacer contabilidad para Colombia. O evidentemente, pues en otros países tendremos que aprender impuestos y otra cantidad de normas que están relacionadas con la parte contable, ¿cierto? Que afectan la información financiera de una empresa. Pero la base de la contabilidad la sabemos hacer. Y muchos colombianos contadores pueden ejercer su profesión en Canadá, en Chile, en España, en Bélgica, en Alemania, porque convalidan su título profesional, se actualizan o realizan ciertas pruebas y pasan. Y no tienen que empezar en un país extranjero, siendo profesionales aquí en Colombia, empezar de cero. Eso es una gran ventaja que muchas personas en esa época no quisieron vender. Entonces ahí también, y yo ahorita me refería a que el gobierno no tuvo una muy buena estrategia de socialización de la ley, no fue como muy amigable con todos los sectores, especialmente con las pymes. A las pymes las dejó muy solas en el sentido en que no hubo capacitación, no hubo ayudas para implementar la norma, no hubo guías, hubo simplemente ley, 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 decreto, ley, decreto, ley. No hubo como ese amigo que, venga, es que esto es desconocido, ¿cómo lo hacemos? Entonces dejó prácticamente al gremio, al Consejo Técnico de la Contaduría solo. Eso fue también parte de que no tuviéramos un buen arranque en la norma internacional. Pero yo digo que también nuestra cultura sirve mucho. Y aquí, pues, como dice, lo que no sabe se inventa. Entonces aquí, a medida de que fue pasando el tiempo, ya todos somos muy expertos en NIF, sin pensarlo. Sin, muchos no necesitan hacer una especialización en información financiera para saberlo. Hay unos muy tesos que se enfocan en esta parte de la información financiera, de la contabilidad internacional, y guían a otros en cómo hacerlo. Entonces, de hecho, muchos vieron la oportunidad de esto un negocio y forma de hacer ingresos. Entonces, quien tenía la especialización, quien tenía la formación o quien tenía el conocimiento y se había dedicado a leer y a estudiar, cobraba por sus honorarios para implementar NIF. Entonces, muchos contadores se volvieron expertos en implementar NIF. ¿Por qué? Porque otros les daba pereza hacerlo. O no querían actualizarse, o no vieron la necesidad, o simplemente no pudieron, ¿no? Hay cambios que no son para todos, todas las personas no evolucionamos al mismo ritmo. Eh, y bueno, aquí hago un paréntesis, chicos, para no ir muy lejos en lo que nos está pasando hoy. Educación virtual. Hace un mes, ¿quién hablaba de esto? Hace un mes, ningún profesor, hablo en mí personalmente, clases virtuales, por Dios. ¿A qué horas voy a montar yo 6 materias que estaba acostumbrada a mostrar en el tablero y que de vez en cuando mostrábamos unas diapositivas, eh, a pasar todo por una pantalla? Nos tocó en el evento de una semana o dos prepararnos y estar con la mejor actitud ante los cambios. Hay personas que les ha dado mucho más fácil, que son unos tesos tecnológicamente, que tienen herramientas, y yo lo digo particularmente, los profesores de matemáticas, por ejemplo, para hacer una clase virtual de matemáticas me parecen dignos de admirar, porque si a uno las fórmulas y las X y las ecuaciones y todo eso le da duro viéndolo en un tablero cómo va paso a paso, ahora aquí, bajo este medio, me parecen unos tesos. Entonces, hay unos que les ha ido súper bien, pero también hay profesores que tienen todo el conocimiento y la experiencia del mundo, pero su edad ya es una edad avanzada y no están preparados tecnológicamente para hacerlo. Y están asumiendo el reto con amor, con cariño, porque es un tema de vocación. Y chicos, si ustedes tienen un caso de esos donde tengan un profesor, les pido un poco de empatía, porque no solo ustedes, si están con sus hijos o con familiares que tengan clases en colegios y no solamente en la universidad, es un tema de empatía. Esto fue un cambio bruto para todos, un cambio que nos tocó en un par de días subirnos a este bus. Y, y hay unos que lo han hecho excelente, de todo dignidad, y hay otros que están haciendo un gran esfuerzo por estar a la altura. Entonces, esto mismo nos pasa en cualquier aspecto de la vida. Hoy lo estamos viendo en la educación virtual, pero hace 6 años lo vimos en conversión de NIF, donde la gente que
empezó a leer este tema, decía, ¿qué es esto? ¿Yo a qué me metí? Yo no entiendo nada. Y bueno, a ustedes les pasó quizás leyendo las secciones, palabras muy técnicas, palabras que no entendemos, que ya hoy pues son muy comunes, pero siempre hay que dar un paso, ¿cierto? Siempre hay que empezar. Bueno, ¿alguien tiene otra duda? Súper técnica, dice Camila. Bueno, pero yo sé que vamos sacándolo adelante. Por aquí, bueno, había visto esas preguntas, qué pena. Jenny me dice que si vamos a compartir la presentación. Sí, correcto. Yo ya al finalizar de la clase la comparto. Qué pena. ¿Me repites? Te escucho entrecortado, qué pena. Se me fue la comunicación. Ya, sí, ya te escucho. Sí, se te escuchó entrecortado. Vamos a ver si te entendí la pregunta. Lo que me decías era que si cuando convergemos de local a NIF en los estados financieros, hubieron partidas que impactaron el cambio. Esa es la pregunta. Es que se te escuchaba entrecortado, Jason. Hola. Mm, no, Jason, se te escucha súper entrecortado. Qué pena. No logro entenderte. Sí, Jason, por favor, escríbela, porque no te escucho, te entiende entrecortado. Esperemos a que Jason nos escriba la consulta porque realmente no logro entender. En la transición de norma local a NIF hubo algún modo de alterar estados financieros. Vamos a ver si te entiendo. De pronto te refieres a que si los contadores, digamos, te dan información mala bajo la norma local y al pasar a NIF digamos, la arreglaron, la pusieron bonita, maquillada. Esa es la pregunta. Ok. Bueno, más bien te va a cambiar como los términos, no tanto que se haya maquillado información o que se haya, digamos, una empresa que esté dando pérdida pasar a ganancia, no, pues eso no va a suceder, pero sí hubo forma de corregir errores. Errores como cuáles. Activos que no estaban registrados en la contabilidad, pero tú ibas a la empresa y existían. Ejemplo, máquinas, computadores, carros, que contablemente no estaban registrados, pero estaban funcionando. La secretaria seguía trabajando en ese computador, el bus que transporta a los empleados seguía funcionando y en ese se seguían siendo los empleados todos los días al trabajo. Entonces, por ejemplo, compañías que no tenían activos registrados porque fiscalmente estaban depreciados, bajo NIF tuvieron la oportunidad de valorizarlos y contabilizarlos, es decir, mejorar un poco su estado de situación financiera, aumentaron sus activos y aumentó su patrimonio. Eh, pero también hubo al contrario, activos que estaban registrados y no cumplen el criterio de norma internacional. Ejemplo, el carro del gerente, que lo usa a título personal y el fin de semana lleva de paseo a los hijos o se lo lleva o la esposa va y lo lleva por la mañana y la esposa anda en el carro todo el día y vuelve por él por la tarde y estaba registrado en la contabilidad. Ese activo no cumple el criterio de NIF, ¿cierto? No genera un beneficio económico para la empresa. Entonces ese activo había que darlo de baja bajo NIF. ¿Qué hizo eso? Menor valor del patrimonio. Entonces hubo escenarios o hubo ambos escenarios para las empresas.
al cumplir la norma local. Algunas empresas quedaron con patrimonios negativos, es decir, daban disolución. Y a esas compañías hubo como una ayuda de parte del ministerio de cómo a lo largo del tiempo, es decir, les dieron como 3 años para reflejar en su patrimonio ese impacto y no desaparecer. O les dieron la opción de capitalizar la empresa, es decir, de generar nuevas acciones e inversión de patrimonio sin necesidad de pagar, por ejemplo, registro en cámara mercantil, pagar el costo en el registro mercantil y emitir acciones o bonos simplemente con la misma eh, distribución de sociedad o de acciones, generar mayor valor de su patrimonio para no quedar en causal de disolución, porque no existe patrimonios negativos. Y si son negativos, pues es causal de disolución de la sociedad. Eso sí pasó y ese fue como uno de los impactos. La fiesta de los 15 de la hija del gerente, el mercado que registraban allí, la fiesta de fin de año, bueno, una cantidad de cosas que hacíamos comúnmente en nuestra contabilidad, pero la norma me dice, no, eso ya no lo debes hacer. Listo, ¿alguna duda, chicos, hasta allí? Sí, no, no lo puedes hacer. No, no lo puedes hacer, porque no cumple el criterio. No cumple el criterio de generar beneficio económico para la compañía. Básicamente es el concepto principal. Todo activo o pasivo tiene que generar un beneficio económico para la empresa, es decir, un ingreso. Si no genera un ingreso, eh, no es no es un gasto, no es una actividad de la empresa. Marcela me pregunta que los gastos de recreación sí son reconocidos, depende, y es un tema fiscal. Reconocidos para la declaración de renta es otro tema. Bajo norma internacional, el gasto reconocido, sí, solo sí, tiene que ver como un beneficio empleado. Es decir, yo como empresa tengo establecido en mi política que cada año hago una actividad para los empleados. Eh, Ahí viene una combinación de la parte legislativa. En Colombia eh, tenemos el Día de la Familia por parte de legislación laboral, que tiene que haber un Día de la Familia por empresa. Entonces ese Día de la Familia es lo que las empresas usan para no trabajar y hacer generalmente esa actividad de fin de año, que es la más común. Entonces estoy cumpliendo con dos cosas, la obligación legal y es un beneficio que por ley tengo que darle a mis empleados, entonces me cumple el criterio. Ahora, ahí viene otro tema de importancia y relevancia relativa, que era una de las preguntas, materialidad e importancia relativa. Los ingresos de la compañía, por decir cualquier cosa, fueron 100 millones de pesos. Y me gasté mágicamente en la fiesta de fin de año 50 millones de pesos. No tiene pues como relación, ¿cierto? No tiene sentido que todo lo que hace en el año, la mitad se lo gasta en la fiesta en un solo día, ¿cierto? Entonces ahí viene la norma internacional a decirme materialidad de importancia relativa. Si usted va a hacer la fiesta de empleados, hágala, pero en una manera proporcionada que no afecte el resultado final, porque usted como empresa no hace ventas todo el año para gastarse la plata en una fiesta. Usted como empresa vende todo el año para generar unas utilidades. Esa es la razón de ser de un negocio, ¿cierto? Entonces, es diferente, ¿vale? Bueno, chicos, son las 8:05, entonces vamos a salir al pequeño break de 15 minutos. Regresamos a las 8:20 y continuamos con la segunda parte del encuentro.